La pregunta que vamos a analizar en este video es si las películas o los videojuegos cuando hablan de controlar el tiempo realmente lo hacen. No sé si te has topado con películas o con juegos en los que hablan de controlar el tiempo. Por ejemplo, hay personajes de los videojuegos que cuando tú corres, tú hundes un botón y todo se ve como si el tiempo se hubiera parado, como si el tiempo estuviera siguiendo más lento, ¿cierto? Y es un poder que le permite a uno como matar a los enemigos más fácil o buscar cosas más fácil porque los otros están más lentos. O en una película, no sé si has visto que hay controles. Hay una película que se llama Click, si no estoy mal, y en esta película, digamos, tú tienes un control y manejas el tiempo, como si tuvieras el control del televisor, pero en este caso tuvieras es el control del tiempo en tus manos. Entonces, la pregunta que vamos a analizar acá, la pregunta que vamos a meditar es si realmente estos juegos o estas películas, por ejemplo, como en los carros, en los videojuegos de carros, uno incluso cuando va a hacer curvas así fuertes o quiere hacer ciertas paradas, uno puede hundir un botón y hace como que el tiempo vaya más lento para que uno no se estrelle ni nada. Pero la pregunta es, ¿realmente están controlando el tiempo todas estas películas, todos estos videojuegos que hablan del tiempo? Bueno, lo que vamos a ver aquí expresamente es que no, realmente no se controla el tiempo. Entonces tú dirás, ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué lo hacen o cómo lo logran? Y es que ellos utilizan algo que yo he venido insistiendo en mis videos. Y es que el tiempo realmente no es relativo, sino que parece que es relativo. El tiempo es general y el tiempo es absoluto. ¿Y cómo logran hacer esto los videojuegos? Los videojuegos, por ejemplo, lo que hacen, si tú te pones a ver, lo que hacen es que cuando tú estás jugando, tú estás en tu casa normal. Y cuando tú presionas un botón, no es como que tu realidad se volvió más lenta con el juego también. No, o sea, ahí no se controló el tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las cosas del juego, los carros y demás, los ponen a que se muevan ellos más despacio. O sea, como que el carro vaya más despacio, ¿cierto? Los otros carros vayan más despacio, que tú vayas más despacio. Y eso hace parecer como que el tiempo se ha parado. Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros recibimos a las películas y a los juegos como algo en lo que realmente logran parar el tiempo, pero realmente no es así. Por ejemplo, en una película, ¿qué pueden hacer? En una película ponen la escena como quieta, como si fuera una fotografía, pero, pues como si fuera una fotografía, exacto. Y digamos que una manera de entender por qué el tiempo sí sigue pasando y nunca se ha controlado es que la película sigue avanzando, ¿cierto? Entonces, aunque la persona del control oprima, digamos, como para parar el tiempo, tú vas a ver que tu película sigue avanzando. ¿Y cómo ellos generan ese efecto? Hacen como si fuera una fotografía, es decir, ponen a las cosas a que estén quietas. Pero tú sabes que lo que hay que captar es que aunque las cosas estén quietas, eso no significa que el tiempo se ha parado. Simplemente significa que las cosas están quietas en el tiempo. O sea que el tiempo sigue avanzando, pero que las cosas están quietas. Y esas cosas quietas pueden generar el efecto, pueden generar la apariencia de que el tiempo se ha parado. Esta manera de analizar que el tiempo sigue pasando y que más bien los videojuegos y las películas que hablan sobre controlar el tiempo nos hacen creer que lo pueden parar, es una manera interesante para que tú puedas entender cómo es que es posible entender que realmente sí existe un tiempo universal, un tiempo general y absoluto, y que realmente hay fenómenos de la existencia que nos hacen parecer que el tiempo se ha parado. Por ejemplo, en los videojuegos. En los videojuegos es como si el muñeco de uno, el que uno está manejando en el videojuego, como si tuviera el poder de parar el tiempo y que él no se detenga.
pero lo que ya vimos es que realmente nunca el tiempo se ha parado, sino que parece que nuestro muñeco tiene el poder de parar el tiempo. Parece, ¿cierto? Hay como una especie de trampa, una ilusión más bien. ¿Y qué es lo que está aconteciendo? Que los diferentes fenómenos del juego están como quietos, ¿cierto? Y entonces eso, respecto al muñeco que nosotros estamos moviendo, hace parecer que el tiempo se ha parado. Pero no es como que tú hundes el botón en el juego del muñeco y tu tiempo real se frena y tú te quedas ahí como, Dios mío, ¿qué hago? No, tú sigues, el tiempo sigue pasando, tú sigues manejando tu muñeco con tu control normal, solamente que al hundir este botón que supuestamente dice que para el tiempo, realmente está pareciendo, ¿cierto? Es como una especie de teatro lo que está aconteciendo ahí, un teatro diseñado por los ingenieros, por las personas encargadas de hacer los juegos y en este caso por los diseñadores de videojuegos y todo ese conjunto de personas, y es que están generando la apariencia o la ilusión de que nuestros muñecos pueden controlar el tiempo, ¿cierto? Lo mismo pasa en las películas. En una película, por ejemplo, yo me puedo quedar así aquí en este momento así, o sea, como sin moverme. Yo me puedo quedar sin moverme. Y esto puede dar la ilusión de que se paró el tiempo, como si el video se hubiera parado. Pero realmente no se paró el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo, al estar quieto, se genera la ilusión de que se ha parado el tiempo. Este mismo efecto es el que se utiliza en los videojuegos y en las películas para simular que se puede controlar el tiempo, ¿cierto? Entonces este acercamiento es valioso. ¿Por qué? Porque te va a permitir a ti entender y salirte de la conspiración de creer que nosotros podemos controlar el tiempo. En la medida en que tú entiendas que más bien parece que nosotros podemos controlar el tiempo, a la luz de lo que te he venido diciendo, en la medida en que tú entiendas que parece que nosotros lo podemos controlar y que realmente no lo podemos controlar, te vas a dar cuenta de que al salir de este tipo de conspiraciones, pues tú vas a disfrutar incluso mejor el cine. O sea, vas a disfrutar porque entiendes que es una ilusión, entiendes que los videojuegos no son ciertos, pero en ese sentido de intentar controlar el tiempo, pero que lo logran hacer de una manera ficticia, que lo logran hacer y que nosotros vemos eso como real. Es como si nuestras percepciones al ver la película o al ver el videojuego sintiéramos que realmente nuestro personaje tiene el poder de controlar el tiempo, o sintiéramos que las personas de la película tienen realmente el poder de hacerlo. Eso nos permite dejar fluir nuestra imaginación, pero a la vez no nos volvemos ilusos, no nos volvemos ingenuos, no nos asumimos como personas tontas, sino que realmente ya captamos cuál es la magia, qué es lo que hay detrás de cómo están haciendo las películas y los videojuegos que intentan presentarnos a nosotros que controlan el tiempo. Y ya vimos que realmente no lo hacen, sino que parece que lo hacen, y este parecer nosotros lo vemos como algo muy real, como wow, es increíble, este personaje está controlando el tiempo. Entonces espero que medites esto a la luz pues de la existencia de un reloj absoluto, de por qué el tiempo sería universal, general, de cómo el tiempo estaría pasando. Recuerda los ejemplos que utilicé aquí de yo quedándome quieto, que esto da como la apariencia o la impresión de que el tiempo se ha parado, pero no es así, y demás pues hechos que te presenté en el video y análisis. Entonces analiza por qué el tiempo sería absoluto, general y universal, y por qué en este caso las películas y los videojuegos no pueden controlar el tiempo, pero pueden parecer más bien que sí lo hacen y lo logran de una manera muy acertada, aunque no sea real. Atento a esto, no porque no sea real no podamos disfrutar de las películas y de los videojuegos, todo lo contrario, ¿cierto? Nos generan esa ilusión, y por eso también son bacanos de ver y de jugar, porque nos generan como esa ilusión de que wow, como si tuviéramos el poder de controlar el tiempo.
Entonces te dejo este video para que lo medites y lo disfrutes. Un abrazo.